Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el wrap up del mes de marzo. Y sí, ya sé que otra vez nos atrasamos, pero mi nuevo lema es más vale tarde que nunca. Como les dije en el video pasado, este mes ha sido un poco complicado para mí. Espero poder explicarles pronto todo lo que ocurrió en mi vida y les juro que no he podido sentarme a grabar en paz en más de 3 semanas. Ahorita todo va mejor y estoy muy feliz de estar aquí sentada frente a la cámara para platicar con ustedes sobre el libro. Y pues sí, como muchos de ustedes ya saben, este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes y les doy mi opinión sobre ellos sin spoilers. Este mes de marzo leí 7 libros y es una variedad muy interesante. Leí 2 clásicos, un libro infantil, una saga que no muchos conocen pero que me encantó. Y sí, ya les quiero contar, además de que es el mes que más he leído en lo que va del año, entonces estoy muy emocionada. Sin más preámbulos, vamos a empezar. El primer libro que leí es un clásico que tenía muchas ganas de leer desde hace bastante tiempo y estoy hablando de Jane Eyre por Charlotte Bronte. El libro empieza en la niñez de Jane Eyre, quien es huérfana y está al cuidado de su tía, que es muy injusta y cruel con ella, y también vive con sus 3 primos, que son como las hermanastras de Cenicienta, porque la tratan como si fuera su sirvienta. Jane es una niña impulsiva y no se queda callada, y para su tía ella es lo peor. Es todo lo contrario a lo que una señorita debería ser. Entonces decide enviarla a una escuela de señoritas tipo internado para que la conviertan en una doncella decente. Los años en la escuela fueron difíciles, pero aún así Jane aprende muchísimo y cuando termina con su educación se vuelve maestra ahí mismo. Y a los 18 años decide que quiere salirse de ahí, quiere ver el mundo más allá de la escuela y comienza a buscar empleo como institutriz. Así es como termina bajo el servicio del señor Rochester, un hombre con mucho dinero que por fuera se muestra duro y gruñón, pero Jane lo va conociendo y lo va descubriendo capa por capa. Y ahí es donde realmente comienza la historia. ¿Y qué les puedo decir? La historia de amor de Jane Eyre y el señor Rochester es una de las más queridas por los lectores de todo el mundo y de todas las épocas. Es un amor que va creciendo y que es muy fuerte y muy real. Lo que más me gustó del libro es que Jane es una protagonista fuerte y muy avanzada para su época. Esta novela se publicó en 1847 y ella ya estaba hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Es independiente y tiene inquietudes y no se quedaba esperando a que un hombre viniera a arreglarle la vida, que es lo que comúnmente las mujeres esperaban en esos tiempos, y eso me encantó. Ahora, tristemente eso fue lo único que me encantó del libro. Primero que nada, yo no sé qué le ven al señor Rochester. Para mí él hizo algunas cosas que no tienen justificación. Además se me hizo una lectura muy pesada y sí me interesaba saber qué iba a ser de Jane Eyre al final y por eso seguía leyendo, pero había días en los que me costaba agarrar el libro. Y pues sí, la novela no me disgustó, pero no comparto la opinión popular. Todo el mundo la ama y yo simplemente no conecté. Tal vez no era mi momento de leerla y en un futuro le dé otra oportunidad, porque ahora simplemente fue como, ok. El otro clásico que leí fue Romeo y Julieta por William Shakespeare y este libro me causó algunos problemas. Está gratis en la biblioteca de iTunes en inglés y yo bien emocionada lo bajé y comencé a leerlo y no entendía nada. Nada, los personajes hablaban y yo estaba súper confundida todo el tiempo, entonces decidí que lo iba a leer en español y adivinen qué, tampoco entendía nada. De verdad batallé un poquito, para entender tuve que empezar a leer todo con más detenimiento y ya para la mitad de la obra me acostumbré al lenguaje de Shakespeare y todo fluyó de una manera hermosa. Pero bueno, todos sabemos que Romeo y Julieta es una tragedia que se desarrolla en Verona. Los protagonistas son Romeo Montesco y Julieta Capuleto y los Montesco y los Capuleto son familias enemigas, por lo tanto el romance entre Romeo y Julieta está prohibido. A pesar de esto ellos se enamoran a primera vista y se casan al día siguiente y en menos de una semana tienen un final súper trágico. Y pues sí, disfruté mucho leyendo la obra y había partes en las que los diálogos me causaban mucha gracia. No sé si era la intención o si me daban risa porque ya nadie habla así y nadie diría eso. Y ya les he dicho que yo no soy fan de la historia de amor de Romeo y Julieta, no apoyo ninguna decisión tomada por esos dos. Sin embargo, le tengo mucho cariño a todo lo que es Romeo y Julieta en sí. Soy muy fan del musical francés, también soy muy fan del anime que hicieron basado en Romeo y
Julieta, y en general muchas de las cosas que han hecho basadas en esta obra me han gustado. Entonces pienso en Romeo y Julieta y no puedo evitar querer protegerlos, así como, hijos míos, ¿por qué son así? Este mes también leí Steel Star Crossed por Melinda Taub, y no les voy a hablar de él en el wrap-up porque tengo un video entero platicándoles de este libro. El video se los dejo aquí en la i y aquí abajo en el doobly-doo, y solamente les voy a decir que es una novela juvenil que se desarrolla después de las muertes de Romeo y Julieta. Luego leí la saga The Beautiful Monsters por Jake Lane. Esta es una saga que lleva 3 libros publicados, pero tengo entendido que van a ser por lo menos 3 más, y yo estoy que ya no puedo, los necesito en mi vida ya. Con decirles que los 3 libros que ya están publicados los leí en cosa de 4 días, y eso es un milagro en velocidad Clau, pero es que simplemente no podía parar. Estos libros son adictivos. Voy a empezar dando las advertencias para que las tengan en cuenta mientras escuchan de qué se trata y mi opinión. ¿Ok? Ok. Los libros tienen escenas muy fuertes, escenas de abuso, escenas tipo gore con sangre y cabezas y desmembramientos, además de que tiene escenas sexuales muy gráficas, muy explícitas. Y otra cosa es que el protagonista es bisexual, y esto se los digo porque debe de haber representación. No conozco muchos libros en donde el protagonista sea bisexual, y en esta saga lo es, y eso es importante. Pero bueno, les cuento de qué se trata. Es una fantasía urbana y el primer libro se llama Captive, que es este que tengo aquí. La historia comienza con Matthew justo cuando lleva 7 años de haber sido convertido en vampiro. Él tiene una vida solitaria puesto a que no puede controlar su sed de sangre y prefiere mantenerse aislado y alejado de los humanos. El mundo de Matthew se ve completamente alterado cuando una noche cae en una trampa y es tomado como prisionero por el general Tarrick, que es un incubo, y los incubos son criaturas que se alimentan de energía sexual. La cosa aquí es que hay una guerra milenaria entre vampiros e incubos, y el general Tarrick descubre que Matthew no es un vampiro común y corriente, digámoslo así. Entonces Tarrick decide que quiere usar a Matthew como arma contra los vampiros. Así que, como pueden ver, el pobre de Matthew es arrastrado a una guerra de la que no sabe nada y de la que no quiere formar parte, pero como no conoce a otros vampiros y ahora se la pasa rodeado de incubos, decide estar del lado de los incubos. Y aquí uso la palabra decidir porque Matthew accedió, pero realmente no tenía otra opción. Digo, lo tenían como prisionero / esclavo y tenía que obedecer órdenes. Ahora, deben saber que en el libro no hay realmente una historia de amor. Sí hay sentimientos, pero es todo muy complicado, así que no lo lean esperando romance porque no lo van a encontrar. Lo que sí hay son muchas escenas sexuales. Y recuerden que el protagonista es bisexual, así que ya se imaginarán. Y si me pongo a pensarlo, estos son unos de los libros más raros que he leído, pero de la buena manera. Yo estaba súper picada y de verdad que hace mucho que no estaba tan inmersa en una saga. Las escenas de pelea son increíbles, y esto que a mí no me gustan mucho este tipo de escenas porque por lo general batallo para entender lo que está pasando y me aburren, pero en este caso la autora lo hizo demasiado bien. Con decirles que la batalla final me tenía físicamente temblando. Nunca jamás me había pasado que literalmente temblaba con una pelea en un libro. Sentía mucho miedo por Matthew y a la vez estaba súper emocionada por lo que pudiera pasar, y fue épico, totalmente épico. El segundo libro es Sire y me gustó muchísimo porque podemos conocer más sobre el mundo que creó la autora. En el primer libro solamente nos introdujeron a lo que eran los incubos, y en este libro podemos ver más del lado de los vampiros y sus motivos, y eso fue súper interesante de leer. En este libro además llegan nuevos personajes que se vuelven súper entrañables, y no les quiero decir nada de ellos porque vale la pena que los descubran por su propia cuenta. Y quiero hacerle mención honorífica a Matthew porque creo que maduró muchísimo, el desarrollo de su personaje es brutal, y en el primer libro Matthew ya era lo mejor, pero en este libro se triplica. Y luego tenemos el tercer libro, que es Broken, y este libro es el sufrimiento hecho papel. Matthew es maltratado y abusado física y emocionalmente, y yo batallé mucho para leer eso. Había escenas que fueron muy fuertes y yo sentí que casi llegué a mi límite. De hecho, de no ser por todas esas escenas que fueron demasiado para mí, este libro tendría 5 estrellas totales. Y es que Matthew es bueno y no merece nada de lo que le ha pasado. En cada libro le pasa cosa mala tras cosa mala tras cosa mala, y se ha vuelto un personaje muy fuerte, pero en este libro se empeñan en romperlo una y otra vez. Algo que me gustó mucho de este libro es que pudimos conocer mejor al personaje de Tarrick, que es el general que inicialmente capturó a Matthew.
es un personaje que me ha sorprendido bastante y muero de ganas por ver cómo se sigue desarrollando. Las escenas de pelea siguen siendo épicas, también los entrenamientos, las partes de estrategias, todo eso a la autora le sale natural. Y algo importante que no quería que se me pasara es que en este libro hay una referencia de Hamilton y pues sí, tenía que mencionarlo porque soy fan. ¿Y qué más les digo? En general la saga también es muy cómica, yo llegué a reírme a carcajadas en algunas partes y pues sí, si les sigue interesando a pesar de las advertencias, yo se las quiero recomendar muchísimo, son libros increíbles y de hecho tal vez pronto pueda regalarles algunos ejemplares firmados por la autora. Si les interesa díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y el último libro que leí es un contraste de los anteriores y estoy hablando de La niña que perdió su nombre. Este es un libro que pedí por recomendación de Rainbook, se supone que es para niños chiquitos, pero yo quedé encantada con él. Trata sobre una niña o un niño que un día despierta y se da cuenta de que ha perdido su nombre, entonces emprende una aventura para recuperarlo letra por letra. Lo bonito de este libro es que al pedirlo lo puedes personalizar a tu gusto, puedes elegir el nombre, el género y el idioma. El mío está en español, es niña y se llama Claudia, o sea que soy yo. Tiene ilustraciones muy bonitas, para cada letra te da un personaje diferente y es un muy buen regalo. Yo le di uno a una amiga y le encantó y cuando lo leyó se puso a llorar. Yo lo disfruté como no tienen una idea, puede que la historia sea básica, pero hay algo muy bonito en que puedas hacerla totalmente tuya. Y pues sí, esos fueron los libros que leí en el mes de marzo, espero que les haya interesado alguno y si fue así, díganmelo aquí abajo en los comentarios. También díganme si ya leyeron alguno de estos libros para poder discutirlo o me pueden comentar lo que ustedes quieran, ya saben que amo platicar con ustedes. Espero que les haya gustado el video y yo por ahora me voy despidiendo, no sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!